La violencia contra las infancias en México ha tocado límites nunca antes vistos y las cifras, incluso oficiales, lo confirman. El escenario es dantesco. Por ello, en septiembre pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo una recomendación, una de varias que ha hecho en el pasado, a México nuevamente para atender a niños víctimas de la violencia por parte del crimen organizado y niñas particularmente que sufren distintos tipos de violencia sexual. Según cifras oficiales, en 2024 hubo 9,868 desapariciones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 2,751 seguían sin ser localizados al cierre del año pasado. Hay que sumar a esto el riesgo del reclutamiento forzado, que amenaza entre 145,000 y 250,000 niños, particularmente en entidades como el Estado de México, Jalisco y Chiapas. Apenas hace unos días conocimos, como ya lo vimos, la brutal historia del asesinato de 3 niñas, Carla, Meredith y Medellín, y su madre, asesinadas en Sonora con armas de alto calibre. Las investigaciones ligan este hecho, además, al crimen organizado y como tantos otros casos que hemos visto suceder en otras entidades del país. Por eso me da mucho gusto recibir esta noche en el estudio a Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Bienvenido, Juan Martín, gracias. Muchísimas gracias, querida Moni, por este espacio. ¿Cuántos años tienes tú advirtiendo que si no se hacía algo, y creo que la última vez que lo hiciste de manera muy formal fue con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le hicieron por parte de Redim firmar un acuerdo de 10 puntos muy claros para proteger a la infancia, porque advertían ustedes el escenario que hoy estamos viviendo, Juan Martín? Efectivamente, mira, quisiera recordar esa mañana del 30 de abril, lunes 30 de abril de 2018, en su casa que nos invitó a desayunar. Iba conmigo la directora de Save the Children y tuvimos la oportunidad de conversar con él, también con Beatriz, y bueno, saludamos a su hijo Jesús, pero hablamos con él largo sobre el gran problema que tenía nuestro país con 2 temas centrales: niños y niñas invisibles para la clase política y la violencia y las violencias. Con mucha insistencia colocamos el tema de la violencia armada y la derivación que tenía con desaparición, reclutamiento forzado. Y bueno, obviamente le invitamos a que firmara los compromisos. Esto es público, está disponible, la gente puede encontrarlo en internet. Lamentablemente no tuvimos una respuesta de Estado. Y me refiero a que aun cuando la Ley de Derechos de Niños y Niñas establece que el jefe del Estado, ahora en el caso de la presidenta Claudia, la jefa del Estado, tiene que sesionar cada 6 meses con un mecanismo de coordinación de política pública llamado CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral. Pero que ya no existe. No, logramos rescatarlo, es decir, protegerlo. Y hago alusión a esto que le explicamos al señor López Obrador en su momento, de que al asumir el cargo de presidente también era el presidente del CIPINA, este Sistema Nacional. Sí. Insisto mucho en que es un mecanismo de coordinación de la política pública, no es otra institución. En los 6 años de gestión no sesionó él nunca como presidente del CIPINA. ¿Y en esta administración tampoco? Tampoco han sesionado. Y creo que es súper importante ubicar, porque la violencia armada generalizada que tenemos en nuestro país no se va a contener con un pequeño programa municipal, con esfuerzos estatales. Son bienvenidos y, por supuesto, ayudarán. Necesitamos una estrategia nacional. ¿Por qué, a pesar de que tú desde la organización que representas, la Red por los Derechos de la Infancia y otras organizaciones que están dando continuamente revisión a los datos, ¿por qué desde el gobierno federal entonces se dice que se van a revisar los datos que tenemos a la vista? Mira, yo creo que puede haber varios factores. Uno básico, y es que es lo que llamamos la cultura adultocéntrica. Es algo parecido a por qué tenemos tantos feminicidios, pues porque la cultura machista sigue presente. Entonces, las culturas machistas, adultocéntricas, racistas, o sea, están permeando nuestro país, y cuando la violencia se exacerba, estas expresiones se hacen mucho más extremas. Pero regreso a esta cultura adultocéntrica, el mundo pensado desde el mundo adulto. Estamos hablando, pensemos, de inundaciones, cambio climático, todo lo pensamos en el mundo adulto. Incluso si hablamos de feminicidio,
el mundo adulto piensa que solo son mujeres adultas, sin tener presente que entre el 10 y el 13% de las víctimas de feminicidio son niñas, como el caso de este feminicidio infantil en Sonora, que dicho sea de paso, la Fiscalía de Sonora habla del feminicidio de la madre Margarita y después pone homicidio infantil en triple, algo así. Sí. Son feminicidios infantiles. Desconozco si esto lo van a modificar. El feminicidio que acabamos de tener ahora en San Quintín es un feminicidio infantil también. Tenemos que poner el nombre. Pero voy a otro componente. Para la élite política siempre, sin importar el color, llámese PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena, como se llamen, los niños y niñas no son ciudadanos. En parte porque no votan, no pagan impuestos, pero sobre todo porque colocar la agenda de niños y niñas te obliga a hacer una política de Estado, porque tienes que garantizar que se noten en el paso del tiempo. ¿Qué política de Estado se ha hecho en los últimos 5 años? No me voy más lejos. No, de hecho, al contrario, hemos perdido las políticas de Estado. Ya las veníamos diluyendo desde Calderón, con Peña Nieto y con Andrés Manuel. Tampoco de hecho, el actual gobierno en los 8 meses que lleva ¿se ha pronunciado? No, incluso tampoco hemos recuperado la inversión hacia los temas donde se recortó el sexenio pasado, que fue salud y educación, donde estamos viendo los impactos. Pasamos, por ejemplo, de tasas de vacunación de 90 a 95% en el inicio del sexenio pasado. Ahorita estamos en una cobertura de 30 a 35%, y esto es muy grave para la vida de niños y niñas. Pero estamos en una zona de emergencia. ¿Qué actos de emergencia o qué acciones de emergencia se podrían generar para disminuir el riesgo de los niños en este país? Yo creo que el primero es reconocer que son ciudadanas y ciudadanos y que tienen derecho a ser prioridad. Además lo establece la Constitución. ¿Tú crees que ni siquiera eso están reconociendo? No, claro. El artículo constitucional, párrafo 8, dice que cualquier acción de Estado tiene que tener como prioridad el interés superior de la niñez. Pensemos cualquier prioridad que tiene este país, económica, fiscal, lo que sea. Todo eso está por debajo del interés superior de la niñez. Segundo tema, la violencia. La violencia se nos ha desbordado y yo invito al público que piense en la violencia como un efecto de gotas de agua en un estanque. Vean cómo se expande. Estamos hablando de violencia criminal, pero se expande ya a las escuelas, a las familias, y creo que esto es muy importante porque la violencia no es un tema de personas pobres, no es un tema del campo. En las ciudades, en los lugares donde las élites creen que están ajenas de la violencia, les está alcanzando porque los niños, las niñas están creciendo con la violencia. Los niños que hoy tienen 17, 18 años son hijos de esta guerra, informal, irregular o como quieran llamarla, pero guerra. Y esta guerra nos impacta a todas y a todos. Sin duda, porque además, pues si efectivamente los niños son el futuro de México, yo siempre lo digo, pues entonces, ¿qué futuro nos espera? Ojalá que sea el gobierno federal escuchando una serie de mensajes de activistas como tú que se han lanzado durante la semana para frenar esta violencia contra los niños, pues que comiencen por el principio, como tú muy bien dices, por reconocer a los niños como ciudadanos mexicanos con derechos. Muchísimas gracias, Juan Martín. Gracias por la oportunidad. Muy buenas noches.